buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a comparar dos objetivos para Fuji que no tienen absolutamente nada que ver, se parecen como un huevo a una castaña, el 16-55 y el 10-24. Y me preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué comparar estos dos objetivos que no tienen nada que ver? Uno es gran angular, el otro es un zoom estándar, además es 2.8, mientras que el otro es f4. Y simplemente es por el hecho de que mucha gente duda entre ambos a la hora de hacer fotografía de paisaje, y también hay otros, como yo, como es mi caso, que tenemos ambos. Entonces muchas veces te preguntas cuál de los dos sería mejor para utilizar frente a un paisaje, ¿no? Entonces, bueno, no se trata de compararlos tal cual, porque uno arranca en los 10 milímetros, mientras que el otro empieza en 16, sino que se trata de ver esas distancias focales que comparten de 16 a 24, cómo se comporta cada uno y cuál sería el más conveniente de utilizar. Entonces vamos a hacer unas pruebas de campo, hacer fotografías a una distancia al infinito y vamos a ver qué detalle consigue captar cada objetivo, ¿vale? Vamos allá y luego a la vuelta lo comprobamos en el ordenador y vemos qué tal ha ido la prueba. ¡Chao! Bueno, pues vamos a empezar la prueba con enfoques a infinito entre el 16-55 f2.8 y el 10-24 f4. Aquí tenemos el 16-55, vamos a empezar con 2.8. Primero vamos a disparar a 16, luego haremos otro a 23 milímetros, que son las focales que comparten los dos objetivos, y así podremos ver. Veis que tengo el horizonte totalmente caído, eso está hecho a propósito simplemente para que cojamos información desde las esquinas, ¿vale? A ver si se ve aquí, desde las esquinas, así tenemos detalle. En cualquiera de las tres esquinas inferiores, la superior se queda vacía, pero bueno, ahí también tenemos unas grúas con pequeños detalles y podremos ver hasta qué punto se consigue información ahí en esos sitios, ¿no? Aquí tenemos todas las fotos cargadas de las que hemos hecho en la sesión. En el título he puesto la descripción como la focal utilizada, la apertura y el objetivo. De esta manera pues lo tenemos ordenado para poder ir comparando entre uno y otro. Antes de empezar entre los dos objetivos, quería comparar la plena abertura del 16-55 con el f4, ¿vale? El 16-55 a f2.8 y a f4. Y como podemos ver, la verdad es que el rendimiento a plena abertura 2.8 es espectacular. Lo tenemos aquí a la izquierda, el siguiente es f4. Podemos ver todos los detalles de la grúa, estamos ampliados al 200%. No es que sea necesario utilizar tanto zoom, lo que pasa es que estoy con una pantalla de mucha definición y si no lo hago así lo veo todo muy pequeño. Vale, aquí podemos ver el colegio que quedaba a mano derecha en la fotografía, estamos en una esquina prácticamente, se lee un poco mejor el F4, pero vamos, los dos aportan un nivel bastante bueno. Vamos a bajar a esta zona de aquí, lo mismo. Siempre se comporta un pelín mejor en F4. Vamos aquí a la caseta. Ampliamos. En este caso incluso veo un poco mejor el 2.8. Y si vamos aquí a la esquina en el coche, pues observamos también un poquito más de detalle en el F4 que en el 2.8, pero lo lógico, ¿no? Cuando nos enfrentamos a plenas aberturas. Vamos a ver ahora ya la comparación entre el 10-24, que es esta fotografía, y el 16-55. Lo primero que llama la atención es que la corrección que se le ha aplicado al 10-24 es más fuerte. Yo no he hecho ninguna, eso es directamente lo que aplica el programa en la corrección de lente. Punto pelota, yo no he puesto nada a ninguno de los dos. Y bueno, si realmente no viésemos la fotografía comparada una con otra, esta es la del 16-55 y no considero que necesite mucha corrección. Si acaso un pelín, esto no es una línea completamente recta, es cierto. Y aquí en la corrección que aplica el 10-24 está bien, lo deja más recto, pero a la vez la fotografía se deforma, creando un efecto así más estirado hacia los laterales. Otra cosa más que me ha llamado la atención es que en el 16-55, si os dais cuenta, la exposición la he tenido que subir 0,27, prácticamente un tercio,
para igualar la exposición que tenía en el 1024. Aquí podemos ver las dos fotos juntas, ¿vale? Después de aplicar esa corrección conseguimos el mismo histograma prácticamente. ¿A qué se debe esto? La verdad es que no lo sé, no sé si es pérdida de luz interna o lo que sea, no es viñeteo porque se produciría en ese caso solo en los exteriores, pero también tenemos esa diferencia de luz en el centro. Bueno, dicho esto, ahora que están igualadas, también, por cierto, he dejado igualado el enfoque, lo he puesto todo a 0, para que el programa de revelado no tenga nada que ver, sea todo tal cual sale de cámara, sin ningún añadido. Vamos a empezar por el centro, vamos a ampliar aquí. Aquí veo ligeramente con más detalle el 1655. Si nos fijamos en las barras estas de la grúa, aparecen con más definición y contraste. Vámonos también, aprovechando el centro, a la zona esta de los montículos. Y aquí nuevamente, si comparamos la definición del palo, del bote este rojo o lo que sea, también la vegetación, pues aparece más definida en el 1655. No es una barbaridad, es algo que obviamente si devolvemos la imagen a tamaño original no vamos a apreciar, solo se notaría en caso de grandes ampliaciones, tanto en pantalla como impresas. Si vemos la esquina, vamos a esta primera esquina izquierda, vamos a ampliar la zona de la casa, de la caseta. Aquí vemos claramente que el detalle del 1024 es superior, se puede ver en la verja, se puede ver en el cartel este de peligro, también en las letras del cartel este, o hasta incluso en el suelo, en las rayas del suelo. Y aquí más de lo mismo, tenemos más definición y contraste en el 1024. Vamos hacia la izquierda de nuevo, para arriba, para ver un árbol de una esquina. Aquí la verdad es que lo veo bastante similar, si acaso un pelín con más de detalle en el 1655. Y si vamos al coche este, en este caso en el 1655 sí que se nota una mayor definición. Tenemos también detalles aquí en la parte derecha, vamos a verlos. Aquí tenemos un colegio. Vamos a ver el cartel. El cartel también lo puedo ver mejor en el 1655. Y si ahora bajamos a la zona esta, también tenemos un mejor detalle en el 1655. En este árbol lo mismo. Y la caseta de aquí también. Definitivamente, salvo a una distancia más cercana y en la esquina inferior izquierda, en el resto del encuadre daríamos por superior al 1655. Es lógico por un lado porque el 1024 está jugando en la máxima abertura, ¿no? Y eso sabemos que es el punto más débil de los objetivos. Si ahora nos vamos a una abertura, bueno, he disparado a 5,6, a f8, f11, pero bueno, lo que solemos utilizar en paisaje y más en APS-C, yo suelo disparar a f8. Considero que comparando estas dos aberturas, plena abertura y f8, tenemos más o menos una radiografía de lo que es la comparativa. Cogemos F8, vamos al centro de nuevo, vamos a hacer exactamente las mismas vistas. En este caso incluso diría que el 1024 tiene un poco más de detalle en el centro. La verdad que es poca cosa, pero ahí se nota. Volvemos a fijarnos en las barras de la grúa, en las ventanas de estas casas, se nota con más detalle. Volvemos al montículo este de aquí. Y aquí la verdad es que tampoco es que vea un claro ganador, si acaso el 1024 parece que el palo está más definido, bueno, más o menos están por un estilo. Vamos a la esquina izquierda, que es en la que antes ganaba el 1024. Vamos a ver ahora. Y efectivamente, aunque la diferencia se ha reducido,
sí que considero que se ve, bueno, que se ve por un estilo, la verdad. Por dar un ganador podría ser el 1024, pero no lo tengo nada claro. Además, fijaos en la valla también. Aquí en el suelo sí que parece que haya un pelín más de detalle, pero es que es mínimo. O sea, lo veo muy igualado, no como antes. Vayamos al árbol este. También, lo veo prácticamente igual. No lo distinguiría, la verdad. Y ahora sí vamos al coche. Aquí sí que puede ser que tenga un pelín más de detalle el 1655, pero estamos jugando ampliaciones bestiales. Un 400%, esto no, eso es absurdo, ¿vale? A distancias normales también, no distinguimos uno de otro, quizás un pelín más el 1655, pero es mínimo. Si vamos a la otra esquina, vamos al colegio, nos situamos en el cartel y bueno, pues más de lo mismo. Yo creo que si hay diferencia es mínima, igual que en la caseta. En el árbol aquí sí que parece que se note un pelín más a favor del 1024. Lo veo un pelín con más de detalle. Y las últimas hojas, estas de aquí, también. El 1024 le podría dar un pelín por ganador, pero también por la mínima. Con lo cual vemos que una vez hemos superado esa abertura mínima, vamos a F8 y ya la cosa se iguala tanto que serían prácticamente indistinguibles. Todo esto estamos hablando de distancia focal 16 milímetros, que es la mínima en el 1655 y es la mitad del recorrido del 1024. Vamos a ver qué pasa, aunque me imagino que ya todos sabréis lo que va a pasar. Vamos a la distancia de 24 milímetros. Vamos a ir directamente al Fuji 1024 y al 1655. Aquí veis de nuevo que va a haber que aumentar un pelín la exposición. En esta ocasión no tanto, solo 0,15, pero esa diferencia existe. Vamos a ampliar, empecemos por el centro como siempre. Aquí por goleada, me imagino que coincidiréis conmigo, el 1655 las tiene todas. Fijaos lo borroso que está el 1024. Pero esto entra dentro de toda lógica. ¿Por qué? Porque estamos en el máximo del recorrido de ese zoom, es decir, a 24 milímetros y a mínima abertura. Ahí es donde peor rinde de todas las focales y todas las aberturas el 1024. Vamos aquí al montículo. Claramente 1655 de todas, no hace falta ni siquiera ni aumentar al 200% como hemos estado haciendo. Aquí al 100% ya se nota muchísimo. Vamos abajo a la caseta. Más de lo mismo, en las esquinas se nota una barbaridad también. Vamos al coche. También, claramente, igual que en los árboles de detrás, 1655 consigue muchísimo más detalle. Aquí ya no tenemos el colegio, pero bueno, tenemos la caseta esta. Una vez más, 1655 gana tanto en la caseta como en el árbol. Y en la zona esta más baja, pues también. Habrá que ampliar más para notarlo. Bueno, ahí están ahí a la par. También flojea el 1655, pero sí que consigue más contraste y detalle. Fíjate en toda esta zona de aquí. Vamos a ver qué pasa cerrando el diafragma a F8. Empecemos por el centro. Aquí la cosa ya está igualadísima. Si acaso un pelín más de detalle en las barras de la grúa, pero fijaos también en las ventanas de aquí del fondo y están prácticamente igual uno con otro. Vamos aquí. En este caso, pues sigo observando un pelín mejor en algunas cosas del 1655.
como puede ser aquí el objeto este rojo. Sin embargo, si miramos la vegetación, miramos la bolsa o el palo, lo veo un pelín mejor en el 1024. No entiendo bien por qué, pero bueno, a fin de cuentas están muy a la par. Vamos aquí abajo a la caseta. Aquí sí que se nota, el 1655 sigue rindiendo mejor que el 1024, estamos en una esquina, con lo cual pues también es lógico que flojee más el más flojo, ¿no? Aquí arriba el coche. También los veo muy a la par. Nada, yo básicamente los veo como calcados, ¿sabes? No me atrevería a dar un ganador aquí. Es que lo veo súper parecido. Y si bajamos aquí, al árbol este que nos lo hemos saltado, pues más de lo mismo, los veo muy parecidos. Y aquí pues también, quizá un pelín más claro, aquí en la esquina pura y dura está mejor el 1655, lo mismo pasaba en la parte izquierda, pero básicamente por lo demás los veo igualadísimos. Si vemos aquí la grúa de la esquina, pues también. Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya hemos podido ver más o menos qué tal rinden los dos objetivos y la conclusión es básicamente que los dos son perfectos para fotografía de paisaje, pero ¿cuándo utilizaríamos uno u otro? Principalmente el 1655 podemos ver que sale ganando siempre que haya que utilizar aperturas más pequeñas, pero cuando llegamos al f8 digamos que se igualan, salvo en los 24 milímetros, que eso tiene su lógica, ¿no? Porque es el tope del zoom del 10-24, entonces el objetivo siempre rinde peor en ese final del recorrido. Aquí le saca ventaja el 16-55 porque se encuentra simplemente a la mitad de todo el recorrido que tiene el zoom. Esa sería básicamente la recomendación. Claro, eso es válido tanto a gente que tiene los dos objetivos en la mochila para hacer fotografías o para aquellos también que estén pensando en comprar uno u otro. Si sueles disparar más entre 16-24, sabes que tu objetivo va a ser este, mientras que si buscas un gran angular puro y duro, con este te puedes conformar. Es más, puedes plantearte otra opción, que sería compaginar el 10-24 y añadirle un 23 milímetros para ese final de recorrido. Ese F2 es muy chiquitín, es dentro de cabe relativamente barato, 200 euros largos, 300 de segunda mano, y va a rendir mucho mejor que no el 10-24. Si queremos evitarnos tener otro zoom, también podemos hacer la combinación con un 35 mm 1.4. Esto nos va a dar cierta versatilidad y si queremos añadir un objetivo tele, con eso tendríamos cubierto ya digamos todo el rango focal, saltándonos ese zoom intermedio. En el lado del 1655, otra opción que tenemos, si es el que más nos ha gustado y el que más nos convence, yo por ejemplo, pese a ser paisajista, no suelo utilizar tanto un gran angular, sino que me decanto más por un zoom estándar y el angular lo utilizo de vez en cuando, pues otra opción es añadirle un Samyang 12 mm, que es F2, con lo cual podemos hacer nocturnas tranquilamente, tiene un rendimiento bastante bueno. De hecho puedes ver una comparativa que hice con el 1024 en el blog, ahí te dejaré el enlace en YouTube y nada, si queréis podéis pasar y ver las diferencias, pero vamos, que sería otra opción de combinación, un 12 mm para gran angular más un 16-55 y con eso tendremos todo ese rango abarcado. Por cierto, hablando de reviews y demás, verás que tengo aquí encima de la mesa mi Fuji X-T2 con la que he hecho las pruebas y seguiré haciéndolas. Y es que si me sigues en redes sociales ya habrás visto que me he cambiado a Sony, con una Sony A7 III y durante el tiempo que siga teniendo la Fuji X-T2 mi intención es ir haciendo comparativas con la Sony, objetivo por objetivo, a medida que los vaya comprando. ¿Por qué? Porque sé que hay mucha gente que está en esa misma situación que estuve yo, en la que sabes que el sistema full frame te puede ofrecer ciertas cosas, como ventajas a nivel de ruido y demás, pero nunca llegas a saber de cuánto es esa diferencia de la que hablamos, ¿no? ¿Te compensa realmente pagar más por ese full frame? Entonces se trata de ver eso, exactamente qué diferencias vamos a encontrar y si nos va a merecer la pena.
¿vale? Y eso iremos viéndolo más adelante, a medida, ya digo, que vaya comprando objetivos para Sony y vaya deshaciéndome de los míos de Fuji. Así que nada, nos iremos viendo por aquí. Si tú quieres, suscríbete, dale a la campanita para que te avisen cuando haya un nuevo vídeo, o suscríbete al blog para estar al tanto de todas las pruebas que vaya haciendo, que me parece que van a ser muy interesantes y a más de uno le van a resultar muy útiles. Un abrazo, chao chao.